Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres y a la hora que estás viendo esta transmisión. Bienvenido una vez más y bienvenida a Emprende y Lidera con Ginny Jacobo. Es para mí un honor, un verdadero placer estar compartiendo con todos ustedes, de manera que doy las gracias por sintonizar una vez más nuestro episodio y pedirles que se preparen, porque el contenido de esta entrevista es de suma importancia para emprendedores de todos los tipos. Además, que recuerdes que si es posible para otros, es posible para ti. Quédate a ver lo que nos trae la invitada. Si tú eres una persona que necesitas un equipo sólido, con un crecimiento progresivo que ayude a conseguir los resultados de tu equipo, de tu empresa, este episodio es para ti. Pero también, si eres una persona que enfrentas conflictos y quiere tener técnicas de cómo resolverlo para convertirlo en oportunidades de crecimiento, entonces este episodio es para ti. Y si lo que quieres es crear una cultura que te permita que el trabajo del día a día no sea una zozobra, este episodio es para ti. Hoy tenemos una invitada especial. Ella es Natalie y es especialista en gestión humana y cultura en las organizaciones, pero sobre todo trabajo en equipo. Yo quiero que me ayudes a recibir a nuestra invitada del día de hoy, Natalie. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Ginny, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por acá estamos muy bien. Qué bueno, muchísimas gracias, Natalie. Y para conocer un poquito de ti, a nosotros nos encanta siempre pedirle al invitado que se presente, que diga de dónde es y cómo puede apoyar a nuestra audiencia de emprendedores. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Natalie Socla, soy de Lima, Perú. Soy mamá, soy esposa, tengo dos niñas y en la parte profesional yo soy psicóloga de formación y bueno, también tengo un MBA y estoy súper relacionada a todos los temas de factor humano, de recursos humanos, con experiencia en estas áreas, en diferentes empresas y con la disposición a poder servir a todas las personas que te siguen, Gina. Muchísimas gracias. La verdad para mí es un honor tenerte aquí en el día de hoy compartiendo con nuestra audiencia. Y me encanta que tú eres precisamente una persona especialista en recursos humanos. Durante muchísimo tiempo, Natalie, cuando yo era una emprendedora novata, yo decía, pero ¿cómo es que yo me voy a hacer para seleccionar las personas que van a trabajar conmigo en mi equipo? ¿Cómo será que lo hacen las grandes compañías? Yo me preguntaba, pero no tenía el acceso de hoy de poder preguntarlo, investigarlo. Aún así, hoy teniendo tanta información, resulta que leemos y buscamos en los medios y hay mucha información, pero no terminamos de aterrizar cuáles son los elementos que yo tengo que tomar en cuenta a la hora de elegir a los miembros de ese equipo de trabajo, que tanto en mi empresa, si soy, por ejemplo, un ejecutivo, si soy un gerente, pero también en mi emprendimiento, cuando estoy iniciando un negocio. Entonces, aprovechando que es un área de mucha fortaleza en ti porque has apoyado a múltiples organizaciones en la selección y formación de equipos, a mí me gustaría que tú compartas con nuestra audiencia cuáles son esos elementos a tomar en cuenta de la realidad real a la hora de Ujú. formar el equipo de trabajo. Claro que sí, Ginny. Esta es una pregunta súper importante, tanto para emprendedores como para empresarios, para líderes, ¿verdad?
porque necesitamos saber con qué persona necesitamos contar o con qué equipos de trabajo necesitamos contar en nuestras organizaciones. Y yo diría que hay dos puntos claves acá. Por un lado, como organización, como emprendimiento, ¿qué es lo que necesito realmente? ¿Qué es lo que necesito en mi equipo? ¿Qué valores? ¿Qué tipo de personas? ¿Qué puestos clave? Pero por otro, también entender que si bien la parte técnica es súper valorada, los conocimientos son muy valorados, la parte de la actitud y las habilidades blandas, que pareciera que está de moda, pero en verdad esto es trascendental, es muy importante. Entonces yo diría que cuando uno se va a enfocar en seleccionar personas, claro, tienen que ser personas que estén alineadas a la misión de la organización y a la visión de lo que yo quiero conseguir, pero también que tengan esa predisposición. Y más vale muchas veces buscar gente con potencial que gente con experiencia, sobre todo en emprendimientos, ¿verdad? Gente que podamos formar desde el inicio quizá y que podamos inyectarle ese ADN de nuestra organización. Y entonces, cuando tienen este potencial, podemos luego las habilidades técnicas en ese potencial ir formando. Entonces, qué interesante es ver lo que realmente yo necesito para mi organización, para mi liderazgo y para el equipo que voy conformando. Wow, has dado con varios puntos que a mí realmente me gustaría que ampliemos un poco. Tú sabes que Claro que hoy sí. día todas las empresas de toda naturaleza se están enfrentando a una pandemia, vamos a decir así, que es el ghosting. Mm. Entonces, yo misma he sido víctima del ghosting, porque estas generaciones, sobre todo Millennial y Z, que son los que la practican, están, bueno, yo estuve leyendo el otro día que incluso una gran cantidad de jóvenes de la generación Z y Millennial están faltando a las entrevistas de trabajo o simplemente el primer día de trabajo no se presentan. También están ausentándose sin decir nada. Para nuestra audiencia que tal vez no sepa lo que es el ghosting, es cuando un empleado sin decir absolutamente nada desaparece y tú te enteras después que renunció o cuando sencillamente no va a su puesto de trabajo el primer día porque decidió en el proceso, ah, no, no me interesa. Y algunos millennials incluso dicen que lo hacen de venganza por las veces que las empresas los dejan esperando para la respuesta de si lo contratan o no. Entonces, ante esa realidad que tenemos con el tema de la selección de las personas para tu equipo, Natalie, ¿cuáles serían esos valores y esas habilidades que debemos tomar en cuenta para tratar de minimizar este efecto dentro de las organizaciones del ghosting a la hora de formar equipos? Claro que sí. Mira, Ginny, esto que tú comentas es tan real y tan actual porque las organizaciones están pasando por esto. Y qué importante es considerar dos cosas, porque no solamente podemos creer que es responsabilidad de aquellos que están postulando, sino también es nuestra responsabilidad como organizaciones y como líderes en, por ejemplo, un tema de respeto, algo tan práctico, ¿verdad? Si alguien está participando en mi proceso de selección, yo tengo que tener clara cuál es mi proceso, o sea, cuál es mi flujo de trabajo frente a esto. Y cuando hablamos de respeto, me refiero a una buena comunicación, tanto para la convocatoria como para alguna evaluación, pero como también para decirle el feedback, la retroalimentación de cómo le fue, si cerró ya el proceso, ¿verdad? Y desde antes decirle cuál es el cronograma para que la persona sepa que en esta relación de respeto, aun cuando no hay una relación contractual, pero sí una relación de respeto, sepa cuándo inicia y cuándo termina. Pero por otro lado, ya como empresa, como organización, que yo debo buscar en estos postulantes es, por ejemplo, algo muy importante, la motivación. ¿Cuál es la motivación que tiene este postulante en querer trabajar conmigo, con mi organización y en el puesto de trabajo? Ahora hay muchas variables que podemos tomar en cuenta en cuanto a motivación y para esto hacemos en las entrevistas, hay un tema que uno puede acceder en internet o puede leer sobre compatibilidad motivacional. ¿Sí? Y acá hay áreas, hay diferentes cosas. Por ejemplo,
qué tan compatible es que su trabajo sea un trabajo remoto, un trabajo híbrido o un trabajo presencial. Y cómo esto, sobre todo a las nuevas generaciones, les puede favorecer o interesar porque quieren compartir sus tiempos con otras actividades, es que hay otras prioridades y hay otras motivaciones. Pero también en la parte de compatibilidad motivacional, por ejemplo, con la cultura de la organización, ¿verdad? Si es que son personas que se van a poder alinear a nuestros valores, a la misión que tenemos, al propósito que tenemos como organización, o de repente no. Y entonces, por más que sea un super genio o una persona con mucha experiencia, no se va a alinear y se va a terminar yendo. O la compatibilidad incluso con quien va a ser su jefe. Esa compatibilidad entre temperamentos, entre estilo de liderazgo, estilo de comunicación, y por eso es bien importante. Entonces yo al inicio decía, claro que vale mucho los conocimientos que puede tener la persona, el postulante, claro que vale mucho la experiencia, los grados, la formación, pero nada como conocer realmente qué es el motor o cuál es el motor de la persona, aquella motivación, aquello que lo mueve a querer estar con nosotros y reduce, porque no significa que vaya a eliminar completamente este riesgo que comentabas, pero que lo puede reducir. Wow, excelente. Realmente muy valioso, ¿no? Lo que acabas de decir. Nos hablas de la motivación. ¿Qué es lo que motiva a esa persona para querer Mm. trabajar con nosotros en la organización? ¿Hay alguna pregunta así poderosa que tú recomiendes que se le haga a esa persona que estamos entrevistando para conocer sobre su motivación? Que no sea nada más qué te motiva a querer trabajar con nosotros. Claro que sí. Mira, hay preguntas muy sencillas. A mí me gusta mucho usar la técnica de entrevista por competencias, que está basada en incidentes críticos. Y esto suena difícil, pero no es tan difícil, en verdad. Es súper fácil. Preguntamos sobre los comportamientos que han tenido antes, porque hay una gran relevancia en que si hiciste algo antes, es posible que lo hagas nuevamente en el futuro, ¿cierto? Y entonces yo le puedo preguntar cosas como, ¿qué es lo que más te gustó de tu trabajo anterior? Y empiezo a entender eso que él o ella valora y empiezo a entender si es que estuvo motivado o motivada en ese puesto de trabajo, con ese líder, con la cultura de la empresa o incluso con las condiciones que yo le brindo. Como decía, si es un trabajo presencial, si estás lejos o cerca, cuánto tiempo te toma, cuánto tiempo pierdes, vamos a llamarlo así, en movilizarte desde donde vives hasta donde vas, y vas a preferir un lugar probablemente más cercano que te permita tener tiempo para tu tiempo de ocio, para tu tiempo académico, en fin, lo que la persona valore. Entonces, con preguntas como ¿qué hiciste en tal situación? ¿O qué es lo que más te gustó de esa experiencia? ¿O qué es lo que menos te llamó la atención? ¿Verdad? Entonces, basándonos en preguntas del pasado que ha experimentado, nos va a permitir entender un poco mejor a la persona y esa motivación y esos valores que tiene. Dime algo, tú acabas de, de dar en el clavo con el tema de la pregunta. Definitivamente eres extraordinaria. Natalie, Gracias. hay una situación que va a parecer trivial, pero que puede servir muy bien de ejemplo. Cuando nosotros estamos contratando a alguien para servir, por ejemplo, en la casa, para ser ayudante en la casa, a mí me ocurre mucho que cuando hago la pregunta, ¿por qué dejaste tu empleo anterior? Me dicen casi siempre que la persona que estaba, que era su jefa, se fue de viaje. A ti como experta en, en gestión humana, ¿qué te dice una respuesta así? Porque te lo digo para plantearte cómo deberíamos entonces analizar la respuesta que nos da esa persona. Entonces, ¿qué lectura te da? Que la mayoría de las empleadas de ese sector, cuando le preguntas por qué dejaron el empleo, la mayoría responde que la persona se fue de viaje. Ujú. Qué pregunta, nada trivial, porque creo que nos sucede a muchos, ¿verdad? Entonces, y puede suceder tanto en casa como en una organización, ¿sí? Qué importante para mí en un proceso de selección es el tema de las referencias laborales. Ir al origen de dónde estuvo trabajando y saber realmente los motivos por los cuales la persona dejó de laborar en ese lugar.
pero si no tuviera acceso, porque es más, digamos, doméstico, saber qué opina la persona respecto a lo que le sucedió. Nos pueden responder, me fui, bueno, mi jefe se iba de viaje y, ¿no? O mi empleadora se iba de viaje y yo ya no tenía que trabajar. Ok, ¿y qué opinas de eso? ¿Y cómo se despidió? ¿Y cómo fue ¿no? este cierre de la relación laboral? Porque ahí también podemos saber qué es lo que siente esta persona y qué es lo que realmente valora. Y de repente es que la persona dejó el trabajo porque no la trataron bien y le da vergüenza decirlo, o porque se equivocaba mucho y, por supuesto, como seres humanos nos es muy difícil ser vulnerables ante otras personas. Y podemos seguir haciendo preguntas un poco más profundas que nos permitan llegar a la real motivación, al real valor, lo que valora esta persona. Puede ser cierto o no, siempre va a haber un riesgo. Hay probabilidades en todo, Ah, ¿sí? Pero sí, sí, Ginny, dime. no, no, continúa, perdón. Siempre hay probabilidades en todo. Entonces, no vamos a terminar nunca de conocer a las personas porque ni a nosotros mismos nos terminamos de conocer, pero podemos ir abordando con preguntas más profundas que nos lleven a conocer un poco más de lo que esta persona realmente valora o cuáles son esos temores que me van a ayudar a predecir si va a poder trabajar bien, en este caso, por ejemplo, en mi casa, o no va a poder trabajar bien. ¿Sí? Por ahí yo creo que va la respuesta. Sí, excelente. Creo que queda bastante claro cuando la persona te responde, te da una respuesta que no es tan clara y que puedes confundirte al profundizar con más preguntas. Entonces vas a obtener esa información que tú quieres, aún la otra persona no la quiere dar porque esto es imposible sostener una mentira a través de preguntas poderosas. Fíjate, Sí. esto está valiosísimo. Me encanta poder aportar toda esta sabiduría a nuestros amigos emprendedores y gerentes y ejecutivos que nos ven. Y me gustaría que profundicemos un poquito más en el tema de la cultura, porque sabemos que la cultura es fundamental para el éxito de una empresa. O sea, me encanta la frase que dice, la cultura se come en el desayuno a la filosofía. O sea, te la come, porque tú puedes tener la mejor filosofía institucional en pared, pero lo que se hace en el día a día es lo que realmente es tu empresa. Entonces, en ese Ujú. sentido, me encantaría que tú nos puedas hacer algunas recomendaciones en términos de la cultura y los equipos dentro de la organización. Ujú, claro que sí. Tuve la oportunidad de estar en una organización donde hubo un cambio cultural muy importante. Solo como ejemplo, para mencionártelo, éramos una de las instituciones públicas acá en el Perú más golpeadas en cuanto a la percepción en la población por nuestra falta de atención. Teníamos que responder legajos personales, respuestas de pensiones y teníamos con antigüedad de 15, 16 años por respuesta. Hicimos un cambio cultural, imagínate, 15 años para que una persona sepa la respuesta de su petición. Después de, ¡Wow! de esta transformación cultural, empezamos incluso a responder en menos de 30 días. Y de 15 años, 16 a 30 días de respuesta al usuario, al ciudadano. Solo fue a través de la transformación cultural en la organización. Y por eso es tan relevante fijarnos y entender cómo es la cultura de nuestra organización, porque va a impactar muchísimo. Y acá cosas que nosotros tomamos en cuenta para este gran cambio fue darnos cuenta de cuáles eran los verdaderos valores de nuestra organización, qué valorábamos, porque puede estar muy bien, como tú dijiste, en la pared escrita la visión, la misión y los valores, pero no significa que se practique en el día a día o que sea algo que realmente dirige la organización. Entonces, tener claro para nosotros como empresarios, como emprendedores, hacia dónde queremos ir y qué es lo que realmente valoramos en nuestro equipo de trabajo que nos permita conseguir esa visión y que nos permita tener siempre claro el propósito de nuestra organización. Entonces los valores son claros y fundamentales. Y a partir de estos valores, construir también el tema de la autoestima de nuestros trabajadores,
de nuestro equipo, que sienta que es capaz de poder agregar valor a la organización para conseguir todo esto que la organización quiere. Entonces, claro, la teoría te dice visión, misión, valores, estrategias, ¿sí? Objetivos, pero si la persona que integra tu equipo de trabajo no se siente seguro, confiado, que va a poder aportar, entonces de nada va a servir todo lo que está escrito. Empezamos por ahí. ¿Qué te Sí, parece? me parece fantástico y me gustaría traspolarlo porque me has hablado de una institución, de una organización gubernamental que me imagino es grande. Ahora, ¿cómo se lleva eso a una empresa pequeña, a un emprendedor que está iniciando? ¿Cómo hace para trabajar esa cultura, crear una cultura que le permita desarrollar una empresa productiva y exitosa? Mm, Esto es súper valioso porque el emprendedor tiene que saber primero qué es lo que realmente quiere, qué está poniendo a disposición como organización para sus usuarios. Entonces tiene que tenerlo claro, ¿no? Tiene que tener claro cuál es su propósito. Y en este propósito tiene que saber cómo llegar con su gente. Entonces, el emprendedor tiene que ser un líder, no solo un jefe. El emprendedor incluso tiene que ponerse muchos sombreros, ¿no? El sombrero del jefe, el sombrero porque asume responsabilidad con su equipo, el sombrero del líder porque tiene que asumir el formarlos, el motivarlos, el ayudarlos a lograr sus propios objetivos como trabajadores. Se tiene que poner también el sombrero del coach, porque tiene que hacer preguntas poderosas a su equipo para que pueda ir él viendo cómo está la cultura de su organización y cómo la puede ir conduciendo mejor, porque finalmente es para lograr los objetivos de la organización. Entonces, cuando hablamos de cultura en un emprendimiento, es exactamente lo mismo, basados en los valores de mi emprendimiento, de mi organización. Por eso yo necesito tenerlo claro. Yo necesito tener claro hacia dónde me estoy dirigiendo. Y es ahí, volvemos a la primera pregunta, y es ahí cuando yo empiezo a saber a quiénes necesito en mi equipo. No solamente cómo seleccionar, sino saber a quiénes yo necesito seleccionar. Porque me puede, acá decimos en Lima, llamar el ojo, ver a alguien extraordinario, a un profesional súper competente y me lo quiero jalar y lo quiero tener porque va a ayudar a que mi empresa o mi emprendimiento vuele, pero de repente no se va a adaptar a la cultura que yo tengo y entonces más bien me puede arruinar. Por eso necesito claridad en lo que yo realmente debo tener en mi equipo de trabajo. Wow. Sin esa claridad de propósito, estamos perdidos. Es como estar navegando y no tener una brújula que nos indique hacia dónde vamos. Entonces, me queda clarísimo y creo que le queda muy claro a nuestros amigos que necesitan tener una serie de principios claros a la hora de tú establecer una cultura organizacional dentro de tu emprendimiento, dentro de tu empresa, por pequeña que sea. Yo en los cursos de emprendimiento que impartimos en mi escuela, una de las cosas que siempre le digo a los emprendedores, no importa que estés tú solo, eso que tú quieres que tus colaboradores hagan es lo que tienes que empezar a hacer. Y mientras te escuchaba, no pude evitar recordar los inicios de mi esposo y yo en, en un emprendimiento que pusimos juntos, que fue precisamente nuestra empresa de arquitectura y construcción. Y yo recuerdo que en inicio éramos él y yo, nada más, en una oficina pequeña de 19 o de 21 metros, algo así. Y yo relajaba mucho porque era muy estricta, sigo siendo un poco estricta, ya Ujú. menos, pero era muy estricta con el horario de nosotros llegar, con la forma de trabajar, cómo yo archivaba, todo eso. Y un día, hablando con mi esposo, él me está diciendo como que yo estoy un poco estresada, entonces yo le digo, imagínate tú, es que yo aquí soy la secretaria, el mensajero, la contadora. Yo le dije,
tú nada más eres el arquitecto, pero yo soy la secretaria, el mensajero, el contador, el abogado y me acuesto con el jefe. O sea, pero aún así, yo tenía muy claro qué era lo que quería dentro de lo que era la cultura de nosotros y por lo tanto, a veces estaba un poco estresada. Bueno, realmente casi siempre. ¿Qué tú le recomiendas a ese emprendedor para que a la hora de gestionar sus equipos no esté tan estresado a la hora de construir esa cultura organizacional, que no esté tan estresado porque ya tiene los objetivos claros, ya tiene cuáles son sus valores fundamentales, ya sabe cuáles son sus prioridades, cuáles son los aspectos más importantes? Ahora, ¿cómo ese emprendedor gestiona que no se vuelva loco en el proceso? Y nos pasa, ¿verdad? Nos pasa muchísimo. Eh, Somos, como seres humanos, somos seres relacionales y necesitamos encontrar y formar y sostener buenas relaciones interpersonales. Eh, ¿Y qué pasa? También necesitamos tener claro que debemos tener un balance entre la vida profesional o empresarial y la vida personal, porque hay una familia también detrás de esta empresa, ¿verdad? Y claro, para nada es gratificante llegar a casa con todos estos problemas, con toda esta presión y más bien en el lugar de refugio, que puede ser mi casa, donde yo puedo disfrutar un tiempo, estar todo el tiempo de mal humor y nadie me hable, nadie me voy, ¿no? Y viceversa, en casa necesito trabajar muy bien los temas familiares para que yo pueda, es decir, que no me genere estrés, que no me genere ansiedad para yo poder llegar al trabajo y explotar mi creatividad y ser más eficiente. Entonces, como líderes en el trabajo, si bien estamos con mucha presión, qué bien y qué saludable es hablar de inteligencia emocional, ¿verdad? Conocernos, validar nuestras emociones, entenderlas y entender que debo buscar muchas veces ayuda, no solo de profesionales, sino en el equipo. Fomentar, por ejemplo, reuniones donde podamos darnos ideas, donde pueda haber este feedback como líderes, sabemos que debemos halagar en público, ¿sí? Y confrontar en privado, ¿verdad? Entonces, porque eso también ayuda a la cultura organizacional. Entonces, que haya un espacio de feedback constructivo donde podamos desahogar, donde podamos, no a la mala, sino bien, donde podamos tener apertura a que la gente se sienta parte del equipo, que tiene esta libertad de poder expresarse con respeto a través de críticas constructivas, ¿sí? Y entonces creo que es una forma. Y después, todas las otras formas. Yo a veces pongo en casa una música, somos cuatro, tengo dos hijas y mi esposo y nos ponemos a bailar para soltar un poco, ¿verdad? Algo con ritmo. Oramos mucho también en casa. Hay que encontrar las formas en que uno como ser humano puede sentirse mejor, porque es eso, ¿verdad? Ante todo somos seres humanos, más que cualquier otro rol. Entonces, si hiciéramos un resumito, porque tu pregunta, tu respuesta me lleva a una gestión adecuada de los conflictos dentro del equipo, porque tu equipo puede ser tú y tu esposo, como era en el caso mío, un equipo que luego va creciendo y que en la manera en que aprendemos a gestionar esas situaciones de dificultad en pequeño, pues lo vamos a poder reproducir en grande. Dime por lo menos tres estrategias o una estrategia que se pueda utilizar para gestionar esos conflictos que se van a presentar sí o sí cuando estamos trabajando en equipo. Ujú. Yo te diría, hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos, la comunicación efectiva. Y creemos que cuando hablamos de comunicación, hay muchos emprendimientos que son de dos, como tú nos contabas, la pareja, porque así muchos nacen, ¿verdad? Grandes empresas nacen de a dos. Y la comunicación efectiva muchas veces creemos que es cómo yo te hablo, qué es lo que yo te digo, el mensaje que te doy, las prioridades, pero en verdad tiene más que ver con la escucha activa. ¿Qué es lo que yo realmente te estoy escuchando? ¿Qué es lo que tú quieres decirme? ¿Cuáles son esas necesidades que tú tienes y que de repente yo puedo ayudar? ¿Y cuáles son las expectativas que tú tienes y que de repente podemos construir juntos?
y luego yo te digo lo que yo pienso, lo que yo siento, con respeto, con calma, y saber que si tengo un temperamento muy colérico, muy sanguíneo, necesito mi espacio y ahorita vengo, me voy a tomar un vaso con agua o un café. Cuando sucede esto de a dos y cuando es un equipo más grande y yo soy el líder o la líder, igual, necesito escuchar, necesito tomar la temperatura de mi equipo, necesito que en esas situaciones de conflicto yo volverme una mediadora, un mediador, un negociador, o sea, calma, porque ya cuando el equipo va creciendo, por supuesto, las personas somos tan diferentes que entre un trabajador o un integrante y otro pueden haber, no quiero llamarlo rencillas, pero quiero ver diferencias de opiniones. Y entonces, como buen líder, tengo que mediar esto. Esto es uno, ¿no? La comunicación efectiva, que vamos trabajando con el equipo. Pero otro, lo que yo había mencionado hace un momento, la inteligencia emocional. Necesito conocerme, cómo yo respondo ante situaciones tranquilas y cómo me puedo convertir y ser una persona muy diferente ante situaciones estresantes. Y debo entenderme y buscar estrategias para contener, no para restringir mis emociones, sino para validarlas y contenerlas. Entonces, creo que esas dos cosas pueden ser prioritarias. Hay muchas más, pero creo que esas dos podemos empezar. Excelente, Natalie, excelentes recomendaciones. Y ya para finalizar, nos encantaría continuar, pero el tiempo nos limita a veces. Ya para finalizar, me gustaría que le des a los emprendedores, así como unas recomendaciones bien puntuales de qué hacer para gestionar esa cultura, para gestionar esos equipos y sacar adelante su proyecto, porque definitivamente, aunque empecemos dos, aunque empieces tú solo, uno es un número muy pequeño para hacer algo grande. Necesitas equipo, necesitas personas que te acompañen y que compartan tu visión para hacerla crecer y avanzar. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Partamos por la consigna que el mejor éxito se logra en equipo. Y entonces necesitamos tener un equipo robusto, fortalecido, un equipo que también se sienta libre de poder dar sus opiniones. Y el empezar como un emprendimiento es una gran oportunidad, porque nos da la oportunidad justamente como líderes llegar a cada integrante, tener esta apertura de conversar cómo cómo va su avance, cómo va su expectativa, porque también se nos puede convertir en que hay algo que no está de acuerdo y no tuvo la oportunidad de comentarlo y se nos va, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato, renunció y no supimos, ¿verdad? No, me enfermé un día, al día siguiente también y desapareció de pronto. Entonces, cerremos esas brechas, acortemos esas brechas con un buen acercamiento como líder y entendamos y veamos si podemos ir calibrando que sus valores personales se alineen a los valores de la organización. Entonces, y estamos ya trabajando desde ahí en cultura organizacional. A veces creemos que tenemos que hacer cosas muy grandes, que resuenen mucho para recién trabajar, pero ser emprendedores es la mejor oportunidad porque al ir siendo de menos a más, podemos ir trabajando mejor, incluso en este tema de la fidelización con los integrantes de nuestro equipo, la lealtad, el que esos sueños que yo tengo también sean compartidos con ellos y proyectarnos a ser una empresa mucho más grande, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nos acompaña hoy desde Perú nuestra querida Natalie, amiga muy querida y una experta en gestión humana y de equipos. Nos ha compartido unos puntos extraordinarios tan importantes como el hecho de tú identificar cuáles son las motivaciones que llevan a una persona a ser parte de tu equipo, ver cuáles son sus valores y si se alinean con los de tu emprendimiento o tu empresa. Gestionar esos momentos de dificultad y crear un ambiente en donde haya espacio para todos. Realmente estamos muy agradecidos, Natalie. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Y ustedes, amigos, si este contenido les ha servido, escriban en sus comentarios cómo les ha aportado. Digan de todas esas recomendaciones, cuál es la que usted va a empezar a poner en práctica hoy. Permítanos conocernos, pero además
Si te gustó y entiendes que le puede servir a otra persona, comparte este contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te notifique cada vez que hagamos un nuevo episodio. Mientras tanto, darles las gracias a todos y decirles que si es posible para otros, es posible para ti.